Buenas tardes. El siguiente artículo tiene por nombre Optimización de paneles fotovoltaicos mediante algoritmos de aprendizaje automático vinculados al mantenimiento preventivo. El equipo está conformado por Leonel Flores Cerrato, Claudia Teresa González Ramírez, Samuel Viñas Álvarez y su servidora Yacer Karen Ruiz Garduño, todos del Instituto Tecnológico de Zitácuaro. La presentación tiene una parte de introducción, metodología, resultados, conclusiones y referencias. Para ello vamos a iniciar con la introducción. En Zitácuaro, Michoacán, la implementación de paneles solares fotovoltaicos ha sido una iniciativa clave para promover el uso de energías renovables y reducir la dependencia de fuentes energéticas no sustentables. Sin embargo, a pesar de los avances en la instalación de estos sistemas, su desempeño no siempre ha alcanzado los niveles óptimos esperados. Este bajo rendimiento se debe en gran medida a la falta de optimización eficaz y estrategias de mantenimiento predictivo. Los paneles solares dependen en gran medida de las condiciones ambientales como la radiación solar, temperatura, la humedad y la velocidad del viento. Estos factores pueden variar significativamente con el tiempo, lo que afecta la eficiencia de la conversión de la energía solar en electricidad. Vamos a definir cuál es el objetivo de nuestra investigación, el cual es estudiar y ver cuáles son los modelos predictivos que ayudan a maximizar la eficiencia energética de los paneles fotovoltaicos en Zitácuaro, utilizando algoritmos de aprendizaje automático y técnicas de mantenimiento preventivo. Con este enfoque se busca no solo mejorar el rendimiento de energía, sino también reducir los costos operativos al minimizar fallos y mantener un sistema de mantenimiento preventivo en lugar de reactivo. La metodología que se usó es principalmente, nosotros tenemos que ver cuál es la recopilación de datos. Para que un dataset sea funcional, tenemos que definir cuáles son esos datos que tenemos que tomar en cuenta. El Servicio Meteorológico Nacional y el Open Weather Map nos dieron como tal esas variables que se estudiaron para poder saber cuál es la relación que existe entre temperatura, humedad y velocidad del viento. Estos datos fueron fundamentales para alimentar los modelos predictivos y optimizar el rendimiento de los paneles. El siguiente paso es hablar sobre los modelos que se tomaron en cuenta en esta investigación, los cuales fueron la regresión lineal, árboles de decisión y redes neuronales. La regresión lineal como tal sirve para establecer relaciones simples entre variables climáticas y la producción energética. Los árboles de decisión nos permitieron categorizar estas variables para poder determinar cuáles son los de mayor impacto y cuáles son los que no tienen tanta influencia y sobre todo para poder obtener la relación que existe entre cada uno de ellos. Cabe mencionar que la red neuronal se utilizó para poder predecir cuál es la producción de energía con mayor precisión. ¿Esto en función de qué? Pues en función de tomar en cuenta cuáles eran los datos que se tenían, así como las fechas y el clima que se tenía en ese momento que finalmente afecta lo que son las condiciones meteorológicas. Dentro de la descripción del problema, podemos ver que la dependencia ambiental, la acumulación de sociedad y el mantenimiento reactivo son fundamentales para poder determinar qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a la relación de estas variables. En la implementación de un mantenimiento predictivo, se puede ver que se pueden dar o un análisis de datos que nos pudiera dar como resultado que al poder relacionar la acumulación de la sociedad y los fallos mecánicos,
Esto permitió programar las intervenciones de mantenimiento antes de que ocurrieran problemas graves. Al momento de nosotros recopilar la información de los datos, pudimos ver que diferentes fuentes locales y también de tiempo y datos históricos fueron los que nos permitieron dar como tal una relación sobre los datos que podemos tomar en cuenta para poder establecer qué relación tenían entre los mismos. Para poder crear la base de datos, se trabajó con la definición primero de los requerimientos que se tenían que identificar. En este caso, la irradiación solar, la temperatura, la humedad, la velocidad del viento y el rendimiento del panel. Después se seleccionó la tecnología. Al elegir entre las bases de datos que se tenían como MySQL y Postgres, nosotros pudimos definir cuáles eran los campos que podíamos trabajar. Para ello, de la lista de todos los campos que se tenían, se partió en la depuración de cuáles eran los mejores que se podían trabajar. Se trabajó con el diseño y la configuración de estas tablas para poder aplicar el algoritmo que mejor se adaptaba a nuestras necesidades. Se procedió a la implementación y al mantenimiento del mismo, esto para desarrollar cuál sería la base de datos final que se tendría y sobre todo cuáles son los datos que tendríamos para poder nosotros tener como tal un resultado final dentro de los resultados que se estaban esperando. Trabajar con los algoritmos que ya se habían mencionado como son regresión lineal, árboles de decisión y redes neuronales, nos dio un panorama amplio de saber cuál era la relación que existía en estas variables. Generalmente, cuando se tienen este tipo de sistemas instalados en la institución, como tal, no se les da la importancia de decir por qué deben de tener un programa de mantenimiento actual, el poder revisar incluso desde cuál es el mejor lugar que debes de tomar en cuenta para su ubicación. Esto tomando en cuenta que de acuerdo a los estudios que se generaron con estos programas nos pudimos dar cuenta de que no solamente influye el decidir qué tipo de tecnología se está utilizando, sino es muy importante el que se le pueda dar como tal mantenimiento a tiempo para que estos componentes pues no se deterioren y puedan estar generando o la vida útil de los mismos sea buena y no se tenga que estar implementando constantemente en mantenimiento, que es lo que en ocasiones no se pone como foco rojo, ya que finalmente los mantenimientos se les dan ya hasta que el equipo está dañado. Entonces, nosotros con este estudio estamos dándoles un panorama de cuál es esa importancia y cuál es esa relación que existe entre el clima, entre las variables que tenemos para poder tener mejores resultados. Si hablamos de lo que son nuestros resultados, podemos ver que se mostró una capacidad adecuada para predecir la producción de energía, pero con ciertas limitaciones. En este caso, vamos nosotros a definir cuál es uno de los resultados importantes que se obtuvo. Uno de ellos, y que debemos de resaltar, es la mejora en la precisión de las predicciones energéticas. Los modelos que aplicamos en especial, que estamos hablando de, como vemos en la imagen, las redes neuronales, lograron reducir el error en la predicción en la producción energética en más del 15% en comparación con los métodos tradicionales. Entonces, reducir los fallos y el aumento de la eficiencia fue el segundo impacto que se obtuvo dentro de estos resultados. Por lo tanto, implementar el sistema de mantenimiento preventivo también resultó en una reducción significativa de los fallos en los paneles. Al monitorear continuamente el rendimiento, se pudo predecir y corregir problemas antes de que afectaran gravemente la producción. Esto dio como resultado
en un incremento de la eficiencia energética en más del 20%. Por ejemplo, detectamos que los paneles que no recibían mantenimiento regularmente mostraban una disminución en la producción de energía de hasta un 10%, mientras que con las intervenciones preventivas, esta pérdida de eficiencia se reducía en un menos del 2%. Con ello, podemos decir que entonces el impacto económico que se tiene es, además de los beneficios energéticos, este sistema también puede reducir los costos operativos, la programación de mantenimiento antes de que ocurran fallos graves, lo cual nos permitió un ahorro significativo en costos de reparación y tiempo de inactividad de los sistemas. Con ello, podemos nosotros revisar y podemos ver que el trabajar con las nuevas tecnologías como predicciones, entrada de datos y poder ir seleccionando qué información es la que nosotros podemos utilizar para un futuro, es lo que nos va a dar como una pauta de que podamos como tal hacer nuestra propia base de datos que se requiera para futuras investigaciones. ¿Esto por qué? Porque finalmente cuando uno inicia con una investigación, con lo primero que te enfrentas es con poder evaluar que efectivamente los datos que tienes son los datos que te van a impactar en el desarrollo o en la toma de una decisión. Eh, con lo que nosotros tenemos al momento, pudimos determinar que se debe de dar un seguimiento de los datos y que para ello debemos de poder definir qué es lo que sí sirve y qué es lo que no nos está dando como tal. Entonces, cuando nosotros, ahora que ya tenemos esta primera fase, nosotros tenemos que seguir registrando, tenemos que ir revisando cuál es esa información de impacto que se tiene para poder darle un mejor uso a este tipo de tecnologías. Pero para ello cabe destacar de que no solamente se tiene que dar como tal un mantenimiento constante, también se tiene que registrar todo lo que dé como eficiencia, que te dé lo que se está obteniendo de energía, a través de en qué periodo se está dando, en qué tiempos es cuando más se tiene este tipo de energía, sobre todo evaluar y revisar si efectivamente el sistema donde se tiene instalado cuenta con las especificaciones necesarias para poder trabajar con ello. En caso de que no, se tiene que proponer una mejora para poder tener mejores resultados. Entonces, con todo esto, podemos decir que una de las principales conclusiones que se da es la integración de algoritmos de aprendizaje automático con estrategias de mantenimiento preventivo ofrece una solución eficaz para optimizar los sistemas fotovoltaicos en regiones como Zitácuaro. Esto no solo maximiza la producción de energía, sino también prolonga la vida útil de los paneles y reduce los costos operativos. Como recomendación, se sugiere que no solamente esto se aplique en las regiones con condiciones similares, considerando la implementación de estos sistemas predictivos a futuras investigaciones, se debe de concentrar en perfeccionar dichos modelos, incluyendo más variables climáticas o experimentando con nuevos algoritmos como las redes neuronales profundas, y pues todo esto partiendo con lo que ya se tiene. Un primer estudio que generó un porcentaje de aceptabilidad de acuerdo a los programas que se están utilizando, pero con ello creo que no está por demás el poder probar otros algoritmos para poder evaluar si lo que se tiene es suficiente o es necesario hacer un cambio. Para ello, el impacto que se tiene en este estudio es el potencial de transformar la forma en que manejamos los sistemas fotovoltaicos, no solo a nivel local, sino también a nivel global. La adaptación de técnicas de aprendizaje automático y mantenimiento predictivo pueden ser claves para alcanzar con mayor sostenibilidad la energía en un futuro. Con esto
muestro una pequeña referencias en donde nos hemos basado, pero sobre todo quiero agradecer ampliamente al Tecnológico Nacional de México, al Laboratorio Nacional de CONACYT, Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, al que pertenecemos con la clave LNCIACD, y sobre todo a las personas que están involucrados en esta investigación. Su contribución ha sido fundamental para conseguir los objetivos alcanzados. Muchas gracias.